Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos si nos visita por primera vez o teníamos algunas semanas sin verlos. También bienvenidos y buenos días a aquellos que nos ven vía la red social. Esperamos verlos aquí en la capilla algún día. Vamos a continuar en oración, familia. Señor, venimos a ti, Señor, agradecidos, Padre Santo, por la paciencia que siempre tienes con nosotros, Señor. Por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, por concedernos entender, Señor, lo poquito que entendamos de tu palabra es porque tú no lo has concedido, Señor. También concédenos aplicarla, ponerla en nuestras vidas, Señor. Rogamos que seas tú exaltado esta mañana, Señor. Rogamos que si hay alguien aquí con alguna preocupación, alguna petición de oración que ha tenido ya algunos meses tal vez y no se ve la luz, Señor, ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a seguir esperando y confiando en ti, Padre Santo. Rogamos que podamos tener entendimiento, Señor, que tú nos lo concedas de tu palabra esta mañana, Señor. Y Padre Santo, te imploro que tú me concedas explicar tu palabra, Señor. Que me ilumine, Señor, para explicarla, Señor, para exponerla de una manera que te honre a ti, Señor, y que edifique a tu pueblo. Y es en el nombre de tu Hijo que te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden saludarse unos a otros, familia. Bienvenido el domingo. ¿Listos? Así es el hispano, ¿verdad? Nos aventamos 10 minutos saludándonos y todo. Es algo bonito, ¿verdad? Es algo que yo creo que enseña la calidez, la hermandad que tenemos, ¿verdad? Esta mañana continuamos en la carta de Pablo a los Efesios, en esa sección de la armadura de Dios. Hoy vamos por nuestro tercer estudio en la armadura, y en el último estudio que tuvimos yo les mencionaba que esta enseñanza de la armadura es y siempre será tan importante entenderla. Es algo que debemos de tener, debemos de poner en uso todos los días, todos los días. Es una enseñanza muy práctica. Esta armadura, dijimos, que es el equipo, es la herramienta que acompaña o debe de acompañar a todo cristiano. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Es algo que debemos usar todo el tiempo y se van a dar cuenta conforme vayamos. Aquí Pablo es como un entrenador o como un jefe en el trabajo, y ese jefe te enseña, te equipa, te explica, ¿verdad? Te instruye. ¿Con qué intención? Para que no vayas a ciegas. Para que no vayas a ciegas. ¿Te imaginas ir a hacer cierto trabajo y no sabes? Yo creo que todos hemos estado en esa situación donde a lo mejor llegas a un trabajo donde te mandan a cierto lugar y vas y dices, pues no, realmente no sé qué voy a hacer. Vas a ciegas, ¿verdad? Entonces, la intención aquí de Pablo como un entrenador que te dice, mira, esta es tu posición. Esto es lo que Pablo básicamente va a decirnos, mira, esta es tu posición. Estos son tus compañeros. Necesitas información. Vamos a atacar de esta forma. El enemigo nos va a atacar de esta forma. Vamos a hacer esto. Esta es la finalidad.
te explica para que no vayas a ciegas. Un patrón, un jefe en tu trabajo, no es alguien que te dice, bueno, mira, esta es tu posición y arréglatelas como puedas. A lo mejor algunos patrones sí hacen eso. Pero por lo regular, tu jefe te dice, esta es tu posición, estas son tus herramientas. Se usan, por si no sabes, se usa de esta forma, de esta otra forma. Este es el producto finalizado que queremos que tengas al final. También a lo mejor vas a encontrar ciertas dificultades y tú vas a responder de esta manera o vas a responder de esta otra manera. Realmente esa es la idea que es importante que la sepamos para que entendamos entonces qué tan importante es esa armadura que Dios ha provisto para nosotros. Y aquí Pablo usa la figura o la analogía de un soldado. Un soldado el cual ellos estaban muy familiarizados. Ustedes saben, el mismo Señor Jesús cuando usó ciertas parábolas, ciertas ilustraciones, usaba cosas que eran comunes, prácticas para ellos. Y estas personas aquí entendían, ellos veían un soldado romano y ellos sabían, yo creo que todas las piezas de la armadura que se utilizaba. Entonces ellos estaban muy familiarizados con esta y es por eso que Pablo dice, ok, voy a usar la analogía de un soldado para que entiendan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pónganse a pensar, ¿por qué es que Pablo usa esa analogía de un soldado? Porque Pablo sabe que desde que tú y yo, bueno, para ellos y igual para nosotros, desde que venimos en arrepentimiento y fe, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Nos damos cuenta que estamos en una guerra. Nos damos cuenta que estamos en una batalla todos los días. Entonces, es por eso. Se dan cuenta que, bueno, voy a usar la analogía de un soldado porque están en guerra. Porque estamos en guerra. Es esa batalla espiritual de la cual habla Pablo ahí en el 8:21 de Romanos, ¿verdad? Porque esa batalla a lo mejor sí es Satanás, son muchas cosas, pero muy posiblemente una de los más grandes enemigos que tenemos, ¿quién es? Yo mismo. Soy yo mismo. Estoy en un cuerpo de pecado que no ha sido redimido, que tiene todavía deseos que van contra el espíritu. Ahí en Romanos 8:21 mencionaba yo, dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. En muchas ocasiones yo soy el problema. Cuando tú y yo venimos en arrepentimiento y fe al Señor, dices, bueno, yo ahora me dispongo a orar y a leer la Biblia. ¿Y qué pasa? Ladra el perro, suena el teléfono, pasa algún muchacho quemando llanta en su carro, se te vienen a la mente todas las situaciones que tenías que hacer. Esa es una batalla, ¿verdad? Entonces dices, bueno, yo ahora no quiero decir malas palabras. Antes yo era muy mal hablado y te encuentras con que empiezas a decir cosas que no debías. El mal está en nosotros. Entonces tenemos que estar conscientes de quiénes somos y cuál es la batalla y cómo nos ataca el enemigo. Eso es algo muy indispensable saberlo. Ahora el enemigo es muy astuto. Recuerdan, vimos ahí en el verso 11, donde dice, vestidos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Firmes contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Explicamos que esa palabra acechanzas en el original traduce la palabra método. Y es que la situación es de que el enemigo, Satanás, no nos ataca a todos de la misma manera. A él lo ataca de una forma, a ella de otra forma, a mí de otra forma, a ti te ataca de otra forma. Él tiene métodos para cada uno. ¿Por qué?
Porque coloquialmente hablamos, diríamos que Él sabe de qué pata cojeamos. ¿Se entiende esa palabra, no? Él sabe qué debilidades tenemos. Entonces a unos los ataca de un modo, a otros de otro. Muchos vienen al Señor pensando que no va a haber ninguna guerra, que todo va a ser color de rosa. Y ahí entra una responsabilidad de nuestra parte, porque a veces nosotros predicamos un Cristo falso, un Cristo que le decimos a la gente, mira, todo va a estar bien, pero no le explicamos cómo va a estar bien. Y siempre que tocamos este tema yo me acuerdo del ministerio Puerta a Puerta. Ellos tienen una gran responsabilidad. Es algo muy bonito ir y compartir la palabra de Dios, pero a la misma vez es una gran responsabilidad. No quieres presentar un Cristo falso, un Cristo que no quieres ir, por decirlo así, tocando puertas con la intención de que en mi mente el plan sea, es que nomás vamos y con que repitan cierta oración. Y créanme que en ningún momento estamos en contra de la oración de fe. Pero no podemos asumir o ir con la intención de nomás ir y con los que sean, con que repitan la oración de fe. Nuestro hermano David en alguna ocasión nos compartió que él en algunas ocasiones repitió esa oración de fe y no pasó nada. Entonces tenemos que presentar un Cristo tal como Él se ha presentado en su palabra. Tenemos que ir y compartir, sí, que el Señor los va a salvar, tienen un problema. El problema más grande es la enemistad con Dios. Pero tenemos que entender y explicarle a las personas, mira, somos pecadores. Necesitamos reconocer que somos pecadores y venir al Señor en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor, que fue el que vino y dio la vida en la cruz y me sustituyó a ti y a mí. ¿De qué nos sustituyó? Del castigo que nos merecíamos. Tenemos que presentar a un Cristo tal como Él lo ha establecido en su palabra, ¿verdad? Entonces, muchos vienen pensando que todo va a ser color de rosa porque ese fue el Cristo que les presentaron. Y entonces dicen, híjoles, ahora esto es muy duro, ¿qué hago? Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendrás aflicción. Juan 16:33. En el mundo tendrás aflicción. Sí, la salvación es gratis, porque Cristo pagó el precio completo, pero seguir a Cristo te va a costar tu vida. No hay cielo sin primero la cruz. No hay forma de decir, bueno, voy a agarrar un atajo. A no ser que vengas al Señor en arrepentimiento y fe y al otro día mueras como el ladrón en la cruz, por decirlo así, que iba a morir y el Señor le prometió que iba a estar con él en el paraíso. Si alguno quiere venir en pos de mí, aquí lo explica el Señor, ahí en Mateo 16:24, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser cristiano, niéguese a sí mismo, dice, pare de estar pensando que por ser buena persona se va a salvar. Pare de estar pensando que porque tiene más obras buenas que malas. Porque ellos en eso pensaban. Recuerdan, ellos tenían muy arraigada la idea de que por las obras de la ley se iban a salvar, por su obediencia. Entonces el Señor les está, por decirlo así, dando en la llaga. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser cristiano, pare de estar pensando que se va a salvar por sus propias obras. Por creer, bueno, yo soy una buena persona. Y luego le dice, y tome su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Esté dispuesto a morir. Y ellos entendían muy bien esto, porque en esos entonces, cuando una persona estaba sentenciada a muerte, lo hacían cargar su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Entonces ellos sabían que el Señor al decir, si alguno quiere venir en pos de mí, pare de estar pensando que por sus obras se va a salvar, esté dispuesto a morir. Y luego dice, y sígame. Y no es seguirlo, ir atrás de él, sino imitar su vida,
imitar sus características del Señor. Esa es la idea. Y no es fácil, ¿verdad? Todo aquel que quiera seguir al Señor tendrá que enfrentar batallas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. También ahí en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Entonces ahí está. Esa es la lucha que Pablo describe aquí en Efesios 6. Que tú y yo, como ellos en ese tiempo, debían entender. Estamos en una batalla. Entonces Pablo quiere que tú y yo sepamos usar la armadura, que sepamos cuáles son las artimañas del enemigo, como yo lo mencionaba, como un jefe, como un entrenador que te está diciendo, mira, esto es lo que está sucediendo, te están atacando, tú vas a hacer esto. Y estas son las piezas de esta armadura y te voy a decir cómo usarlas. Esa es la idea en esta sección. Vayamos al texto entonces ahí, Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el estudio pasado vimos las primeras 3 piezas de la armadura, ¿recuerdan? Vimos ahí en el verso 14, estad pues firmes, primera pieza de la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y dijimos que algunas traducciones decían, ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. ¿Qué significaba eso? Significaba que el cinto de la verdad, lo explicamos, no quiero meterme mucho en detalles, pero brevemente, era el centro o el motivo principal de nuestras actividades. ¿Y qué era eso? Nuestra mente. Nuestra mente. Y citamos primera de Pedro, que nos explica ahí, 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. Y el punto era que tú y yo, como cristianos, retuviéramos y reguláramos los pensamientos de nuestra mente. Que todo dardo de fuego del maligno que llega a nuestra mente debía ser filtrado a través de la palabra de Dios. Dijimos también que Satanás prevalecía y prevalece ¿sobre qué? Sobre la ignorancia. Pero no tiene poder sobre aquellos cuyas mentes están ¿qué? Reguladas por la verdad de Dios. Ese es el punto ahí. En segundo lugar vimos también ahí en el verso 14, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia dijimos que cubría las partes internas del cuerpo, el corazón. Citamos Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entendiendo por corazón los afectos, la conciencia. Explicamos que la frase y vestíos con la coraza de justicia no se refería a esa justicia que Cristo obró
por nosotros en la cruz, sino a esa justicia que el Espíritu obra en nosotros, importante. Ahora como cristianos, ¿verdad? Esa justicia práctica. Se refería a esa justicia de obediencia, de comportamiento, que tú y yo vivamos una vida justa. ¿Qué quiere decir? Que obedezcamos la palabra del Señor. Sobriedad. Dijimos que vestidos con la coraza de justicia significaba también una vida de obediencia a la palabra de Dios. Recuerden, Pablo está aquí diciéndoles cómo es que deben de vivir, cómo es que se deben de defender. Un cristiano no es un cristiano que viene y se siente y dice, bueno, que Dios haga todo y yo aquí. Citamos Efesios 4:17 hablando de la nueva vida en Cristo, descrita aquí, hablando del contraste de la vida pasada a la vida que se espera de todo cristiano. Y ahí en el verso 17 decía Pablo que ya no andéis, hablando de que ya no tenemos que ser como antes. En el 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así, si en verdad le habéis oído. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ya no sean así. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la coraza de justicia, dijimos, servía para resistir ¿qué? Las tentaciones de Satanás hacia la impiedad, a la desobediencia, ¿verdad? El cinto, nuestros pensamientos. Te dicen algo y tú, no, espérate, la palabra de Dios dice esto. Lo filtro a través de la palabra de Dios. El enemigo viene a ti y te aconseja algo y tú dices, no, yo debo ser una persona justa, debo ser obediente. En tercer lugar vimos, verso 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aclaramos que muchos comentaristas interpretaban este verso como una referencia a la predicación. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué lo interpretaban de esta manera algunos? Por lo que dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y debido a eso lo relacionaban. Pero vimos que en este verso o en esta sección por contexto es importante que vayamos. Pablo no está hablando acerca de predicar o enseñar, sino de qué, de librar batallas espirituales, de estar firmes. Entonces tener calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, dijimos que significaba que nuestra voluntad se sometía a Dios. Es decir, pónganse a pensar, así como los pies llevan un cuerpo de un lugar a otro, aunque no quiera, pues bueno, voy para allá. Así la voluntad dirige los pensamientos. Y eso nos protege de las tentaciones de Satanás a que seamos desobedientes. También dijimos que significaba responder con prontitud, rapidez y disposición a la voluntad de Dios. Entonces es el contexto para regresar, para aquellos tal vez que no estuvieron aquí y sepan de dónde venimos, qué vimos en el estudio pasado. Ahora vamos a la cuarta pieza de la armadura, verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa frase, sobre todo, introduce las últimas partes de la armadura. Sobre todo, introduce las últimas partes de la armadura. Las primeras partes de la armadura, el cinto, la coraza, el calzado, eran para la protección permanente interna. Allí vemos al hombre interior. Y dijimos, nunca debía quitarse. Recuerdan, mencionamos de que un soldado nunca debe quitarse la armadura. No puede decir ese soldado, bueno,
vamos a la guerra, yo no me voy a llevar mi escudo, a ver qué pasa. O yo no me voy a llevar la coraza. No voy a llevar mis botas como un soldado ahorita, podríamos decirlo. ¿Qué va a pasar? Tienes que tener toda la armadura, porque cada pieza aplica a cierta área de nuestra vida. No es posible que digas, yo hoy no me voy a llevar el casco, ¿verdad? El yelmo, y a ver cómo nos va. El escudo, el yelmo y la espada se debían mantener siempre listos. Las otras tres partes son internas, estas partes deben de estar listas. El escudo de la fe. Los soldados en ese tiempo utilizaban dos tipos de escudo. El primer escudo era un escudo redondo, pequeño, liviano, que se usaba, se ataba a la mano, al brazo y se usaba en batallas cuerpo a cuerpo, con una espada tal vez más pequeña y así estaba. Pero el escudo al cual se refiere Pablo aquí es un escudo que básicamente era como una puerta, más o menos como del ancho de 1 metro y 1,5 metros de alto. Y la idea es que ese escudo era un poco ovalado y por lo regular estaba recubierto con alguna metal, una capa de metal o cuero duro para poder defenderte. La idea es que ese escudo protegía a una persona completa, ¿verdad? Una puerta, te imaginas, y vienen los dardos. Sin ese escudo, como decía, bueno, yo hoy me voy sin mi escudo. Y los dardos que el enemigo tiraba. Ahora cuando dice, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, no se refiere a esa fe, no se refiere a esa fe salvadora que el Señor nos dio cuando nos concedió arrepentimiento. No se refiere a esa fe, ¿verdad? Que te dio la fe para que creas. ¿A qué se refiere entonces? Muy importante entender esto. Pablo aquí se refiere a una fe que es el resultado de estar plenamente convencidos de la inspiración divina de las Escrituras. ¿Se dan cuenta? De estar plenamente convencido de que la palabra de Dios es verdad. Ahorita explico por qué. De depositar una confianza total en la obra salvadora del Hijo, que vino como un bebé, lo he dicho en muchas ocasiones, pero Él tenía un propósito, creció, fue a la cruz a dar su vida por ti y por mí, fue sepultado, resucitado y ahorita, ¿dónde está? Ascendió y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Tener la seguridad, ese escudo de la fe es estar completamente, plenamente convencido de lo que el Señor ya te prometió. De obedecer las Escrituras como su palabra infalible. Esa palabra que es la autoridad suprema sobre todo. Creer, tener fe. Creer en todo esto. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. También ahí en Habacuc 2:4, más el justo que por la fe vivirá. Déjenme lo ilustro de esta manera. Toda persona vive según alguna forma de fe práctica. ¿Qué es esto? Tú y yo, por ejemplo, cuando vamos en nuestro auto, en nuestro carro, pasamos un puente y tenemos fe, confiamos en que ese puente va a resistir, ¿verdad? Yo a veces voy en el tráiler y vamos como unos 5 o 6 tráilers en un puente y digo, ¿cuánto peso resiste esto? Y confío, creo que va a pasar, ¿verdad? Tú y yo nos hemos subido a un avión y tenemos fe y confiamos en que el piloto es piloto de verdad, ¿verdad? O vamos al restaurante, nos comemos una comida y confiamos en que está buena y no nos vamos a enfermar. Un tipo de fe práctica.
Te subes a tu carro y tienes fe y confías en que no va a explotar, aunque tenga un tanque lleno de gasolina. Vas y compras unas pastillas para el dolor de cabeza y tienes fe y confías en que te va a quitar el dolor. ¿Verdad? Ves una silla ahí y dices, bueno, esta silla se ve bien, me voy a sentar ahí, confías que no te vas a caer. Pero esa fe práctica solo es confiable de acuerdo a la confianza que le tengas ¿a qué? Al objeto. ¿Verdad? En una ocasión, pensando en esta ilustración, íbamos allá a la capital del mundo, a Guadalajara, y entonces a mí me tocó en el lado de la ventanilla y veía yo la ala a un lado y que veo unos tornillos así medio sueltos. Dije yo, ay, Dios mío. Ya no le tuve fe y confianza. Dije yo, ay, Dios mío, sálvanos. Te sirven un plato de comida y está medio verde y no es aguacate. ¿Y qué dices? Me lo comeré. Las pastillas para el dolor de cabeza, ay, ya se vencieron hace un año. Me las tomaré. La silla, y tiene una grieta ahí. Y si estás pasadillo de tamales como yo, vas a decir, no me siento en esa silla. La llanta del carro, vamos a ir a San Diego, son 2 horas de camino. Y la llanta está bien lisa. No. Entonces, esa fe práctica solo es confiable de acuerdo a la confianza que le tengas al objeto. La fe en Dios, hablando de tener fe a la palabra, a todo lo que Él ha dicho, la fe en Dios tiene mucho, infinitamente mayor importancia que la fe práctica. La fe en Dios, la fe cristiana que el Señor nos da y continúa fortaleciéndola, porque la fe no crece. Él ya te dio fe. La fe se fortalece. La fe se fortalece. Y esa fe que el Señor, conforme permite ciertas cosas en nuestras vidas, la va fortaleciendo, es efectiva e infalible. ¿Por qué? Porque el objeto de esa fe es Jesucristo. No es como la silla que ya está media cucha. No es como la ala que se le están cayendo los tornillos. El Señor es confiable. Él es infinitamente poderoso y absolutamente confiable. Salmo 19. La fe cristiana nunca falla porque aquel en quien se deposita la fe nunca falla. A lo mejor tú dirás, bueno, yo llegué a oír a alguien que dice, bueno, se me hace que el Señor aquí se equivocó. No, los que estamos equivocados somos nosotros. Él es Dios. Entonces, Él es nuestro escudo. Quien es Él en su totalidad es en quien yo pongo mi confianza. Y cuando viene el enemigo a suspirar engaños, yo digo, no, yo creo en el Señor. Él es nuestro escudo. Salmo 18, 1 y 2. Pregunta, familia, ¿podrá esa fe apagar todos los dardos de fuego del enemigo? Por supuesto. Ese es el escudo de la fe. Por eso es que todo cristiano dice, bueno, yo no me voy a llevar el cinto. No, ocupas el cinto. No me voy a llevar la coraza, ocupas la coraza. Ocupas el calzado del evangelio. Ocupas el escudo. Todo se ocupa. Ahora, ¿qué son esos dardos? Diría Pablo, déjenme les digo ahora, ¿cuáles son los dardos? ¿Cómo es que el enemigo ataca? Para que echen mano del escudo. Dardos se refiere a toda tentación que Satanás bombardea de manera continua a los hijos de Dios. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas tentaciones?
Una pequeña lista y podían ser muchas. Tentaciones a la inmoralidad, al odio, a la envidia, tentación a que te enojes, a que tengas codicia, a que seas orgulloso, a dudar, a tener miedo, temor, a desesperación. A lo mejor estás pasando por algo difícil y ya, como yo mencionaba, ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses y tú te desesperas y dices, ¿acaso Dios no me está oyendo? Y entonces te desesperas y dudas. Y el enemigo es tan astuto que él sabe que si insiste, nosotros somos muy propensos a justificarnos. Bueno, David pecó. Y eso que era un hombre conforme al corazón de Dios, nos justificamos. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Por eso lo odio. Y como en el estudio pasado, que el Señor mande fuego del cielo. No sabes lo que pasó. Sale algo por televisión y sabes que está mal. Pero llega un pensamiento a tu mente. Aunque tantito, no es nada. Además, yo sé hasta dónde parar. Me explico, entonces nos justificamos. Y el enemigo, bien que lo sabe, el propósito de todos esos dardos de Satanás, lo mencionamos, es poder hacer que los creyentes abandonen su confianza en Dios. Creer al enemigo, que dudemos, como si Dios fuera un mentiroso. Y yo sé que a veces pasan situaciones difíciles en las que nos desesperamos, alguna enfermedad, hasta alguna situación legal, a lo mejor en tu trabajo, no sé, hay muchísimas cosas. Y pasas orando y todo y te desesperas. Pero tienes que decidir, ¿le crees a Dios o le crees al enemigo? ¿Usas el escudo de la fe? O dices, salí a la guerra sin escudo. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho. ¿Y ella qué hizo? Consideró, dudó. Génesis 3:1. Dios no miente. Cuando pecamos, le creemos al diablo y no le creemos a Dios. Cedemos y nos justificamos. Otra ilustración. ¿Qué le dijo Saraí a Abraham? ¿Recuerdan la historia? Siendo que en Génesis 15 Dios prometió a Abraham un hijo. Y en Génesis 16, versos 1 y 2, dice así: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y Abraham, ¿qué dijo? No. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. No dijo Abraham, espérame, deja regulo mis pensamientos con el cinto. Déjame filtro todo a través de la palabra de Dios. No dijo eso, se dio. Para nosotros obviamente es la palabra de Dios, que es con lo que debemos regular igual ellos. Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Entonces aquí la fe se compara a ese escudo. Es importante entender todas estas piezas porque las necesitamos todos los días. Porque en la batalla protegerte tendrás que mover tu escudo.
según lo ocupes. Protégete y actúa. ¿Qué estamos diciendo entonces aquí? Para usar eficazmente el escudo de la fe hay algo importante. Que tengas fe en la palabra, en lo que Dios es y en cómo Dios ha establecido todo. La palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia. Si no, ¿cómo vamos a defendernos? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No podremos contraatacar al enemigo si no tenemos las escrituras en nuestras mentes y corazones. ¿Cómo nos vamos a defender? Por ejemplo, una forma muy práctica. Si yo soy tentado a la codicia, si tú eres tentado a la codicia, ¿qué dices? No os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6:19. 1 Timoteo 6:10, un verso muy conocido. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Vengo a la palabra de Dios. Soy tentado. Nuestro hermano había mencionado esto en muchas ocasiones. Viene alguna tentación y, Dios mío, ayúdame, algún verso que me ayude. Cuando los amigos te dicen, vente, vamos a hacer alguna maldad, vamos a derramar sangre. ¿Qué hago? Regulo mi mente, uso el cinto, protejo mi corazón con la coraza, someto mi voluntad, calzado los pies, y le creo al Señor. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Recurres a la palabra de Dios. Uso ese escudo de la fe. Eres tentado a no perdonar. A veces sucede mucho esto. A no soportar al hermano. No, yo no voy a ir a la iglesia, es que no soporto a este hermano. No sabe lo que me hizo, por eso no lo voy a perdonar. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Soy tentado a tener temor, Salmo 23. Todos yo creo que tenemos la idea, ¿no? Tenemos escrituras memorizadas que el Señor ha puesto. Pero ¿cómo vas a tener escrituras en tu mente si no lees la Biblia, no escuchas ningún sermón, no vienes a la iglesia? ¿Cómo entonces? ¿Cuáles son tus armas para defenderte? Esa es la idea. ¿Para qué? Para que estés firme. El Señor, cuando fue tentado en el desierto, lo mencionamos en el estudio pasado, ¿cuál fue su contestación de él? Escrito está, escrito está, escrito está. Pero si no tenemos escrituras en nuestras mentes, el enemigo tomará ventaja y se aprovechará y nos hará tropezar. Y no seremos efectivos en nuestro caminar con el Señor. Si eres salvo, serás salvo, porque nadie te podrá arrebatar de la mano de Dios, si en verdad Él te concedió arrepentimiento. ¿Verdad? Así, si no tenemos las escrituras, será muy difícil estar firmes y de ninguna manera podremos apagar los dardos de fuego del enemigo. La única manera de cómo poder apagar los dardos de fuego del enemigo es creer al Señor, a su palabra, lo que yo mencionaba, estar completamente convencidos. Y si tú y yo estamos completamente convencidos, porque Dios nos lo ha concedido, pero tenemos que poner de nuestra parte, creer tomando el escudo de la fe. Dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan.
La pregunta entonces es, ¿estamos usando el cinto? ¿Estamos regulando nuestros pensamientos, filtrándolos a través de la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos practicando la justicia siendo obedientes? Y yo no, sépanse que en ningún momento lo digo como, porque lo he mencionado, a veces pensamos como, bueno, el que está ahí arriba predicando, los de la alabanza, esos sí están en un nivel espiritual. No, todos somos atacados por el enemigo de la misma manera. Bueno, con sus métodos, pero todos somos atacados. Y en ninguna manera es alguien más que otro. Estamos sometiendo nuestra voluntad a la palabra de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Estamos creyendo a Dios tomando el escudo de la fe. Esa sería algo que debemos de preguntarnos, ¿verdad? Otros versos de los cuales podríamos echar mano. Y cuando estés en situaciones difíciles, pase lo que pase, creyendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Creyendo que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No se comparan con la gloria venidera. Romanos 8:18. Sabiendo que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas. Sépanse que estamos en un proceso de transformación, de santificación, y todo el Señor lo usa en su providencia para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús, para que actuemos, para que vivamos más como Él, incluyendo para que podamos decir, escrito está, escrito está, escrito está. Comprendiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Estando seguros de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Romanos 8:35. Entonces, ¿qué hacemos? Confiamos y actuamos. Hay una escritura muy importante y una escritura que yo pienso en ella en muchas ocasiones y es de gran ayuda. Ahí en Josué 1, donde Dios le dice a Josué, confía y actúa. Ahí en el capítulo 1, versos 6 al 9, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso clave 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y si lo haces así, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que todo va a salir a mi favor. Todo va a salir bien de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que yo pienso. No a lo que diga, bueno, es que suena lógico. No importa que suene lógico. Es lo que Dios dice y no lo que tú pienses. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esas son, y podríamos saber, yo creo que muchos tienen versos que dicen, ¿se te olvidó tal verso, Rafa? Hay muchos versos de los cuales podemos echar mano y saber y confiar en que el Señor está con nosotros. Hay muchos. Les confieso que al principio de esta serie yo tenía la intención, dije, bueno, tal vez en 2 estudios vemos la serie. Yo oí de alguien que, un pastor, no recuerdo, ya murió, 40 y tantos estudios sobre la armadura de Dios. Pero no tengan miedo, no vamos a hacer 40 y tantos. Pero ya vamos en el tercero. Dios nos conceda y nos permita en el próximo terminemos la serie de la armadura de Dios. Pero si tú estás aquí y dices, ¿qué hago? Lo mencionaba yo al principio, de compartir el Evangelio. A nadie, a todo ser humano no nos gusta doblegar nuestra, de aceptar nuestra culpabilidad. A nadie nos gusta. A nadie nos gusta que te digan, eres culpable y tú decir, sí, ¿verdad? Como cuando la esposa le dice, ya te perdiste, ¿verdad? No, ¿verdad? A nadie nos gusta. Pero si tú estás aquí, primero tienes que reconocer que eres pecador. Y decirle al Señor, reconozco que soy pecador, reconozco mi culpa. Por favor, perdóname y ayúdame a vivir para ti. Y aunque las situaciones se pongan difíciles, la guerra, ayúdame. Aunque dude, porque es muy posible que digas, ¿acaso el Señor me abandonó? ¿Acaso no me oyó? Y el enemigo viene y dice, ni salvo eres. Ay, ¿acaso ni salvo soy? Y dile, ayúdame a vivir para ti por el resto de mis días, a soportar, a creer y cuando termine todo, estar firmes y seguir adelante. Aquí va a estar alguien después de que terminemos para que vengas y le digas, ¿sabes que yo quiero recibir al Señor y te explique un poco más? O para cualquier necesidad que tengan, oración o lo que sea, alguna pregunta del estudio, de los anuncios, de lo que sea, trataremos de dar la respuesta. Vamos a orar y terminamos, familia. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que nos redarguye, que nos instruye, que nos alienta, que nos conforta, Señor, que nos anima. Permite, Padre Santo, que echemos mano, Señor, de esas herramientas que tú has provisto para nosotros, Señor, ilustrado a través de un soldado con su armadura. Concédenos, Señor, haber entendido y haber comprendido, Señor, y que podamos ser hacedores y no solamente oidores, y que todo sea, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor, y para la edificación de tu pueblo. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor me los bendiga.